2 semanas nomás nos ausentamos y estamos acá de vuelta retomando la segunda parte de la tercera temporada del Invernadero. Hoy viajamos otra vez al continente asiático, especialmente a Corea del Sur, para hablar de Gokseong, o también conocida como The Wailing, una película de 2016 de Na Hong-jin. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Ale, más o menos hace cuánto que me está diciendo que tenía que ver esta película. Es del 2016, creo, prácticamente de que se estrenó. Sí, recién ahora la pude ver, contá por qué. ¿Qué limitación tenía de...? Y sí, hay una regla implícita con Jesús y hasta cierto punto la comparto, que es la regla de los 90 minutos, ¿no? Si se extiende los 90 minutos hay que justificar cada minuto. Y esto eran 2 horas 37, es una odisea. Sí, que para mí, o sea, me tengo que mentalizar. De hecho, soy fanático de toda la filmografía de Kurosawa y Los 7 Samuráis, que es la película más famosa de él. Recién la pude ver en la pandemia porque sabía que me esperaba una película de 3 horas y media. Sí, así que todas las películas así, el metraje se extiende demasiado, me cuesta. Pero vale la pena. Sí, valió la pena. Originalmente íbamos a hacer, cuando te lo había pitcheado, era con The Medium, porque también la produce Na Hong-jin. Es una película tailandesa que también toca folclore y también es larga. Pero cuando la vi no daba la talla de The Wailing. Entonces me parecía que estaba bueno explorarla solo. Y que justo hablando del director, que no tiene tantas películas. Yo las vi todas y son todas muy buenas. Recomiendo mucho Chaser y The Yellow Sea. Chaser ¿también dirige ahí o está en la parte no, las dirige las dos. Dirige y escribe. The Chaser es muy parecida a I Saw the Devil. Es un thriller muy oscuro, policial. Nosotros lo catalogamos también como una especie de slasher sí. invertido desde el punto de vista del asesino, que nos encantó, una de las primeras películas que vimos antes de hacer el podcast. Sí, a mí me encanta. Y bueno, y Chaser me encanta. Y la otra es también un thriller un poco más sociopolítico, porque tiene que ver con, lo vamos a tocar un poquito, con esta zona que está entre Corea y China. Y hay como viste que en Japón y en Corea tienen como esos nombres, ¿no? De que si sos de esta región tenés como, te llaman de una manera. Sí. En Japón también tienen como los halfus, los que son mitad y mitad. Y bueno, y hay todo un tema ahí entre... Claro, bueno, porque vamos a hablar de xenofobia. Sí, vamos a hablar. Algo que bueno, que de los temas que nos acostumbramos a hablar, del miedo al extranjero. Exacto. O la fobia al extranjero, o la estigmatización al extranjero en estas regiones del mundo. Pero bueno, es un director con pocas películas que también se toma su tiempo en hacer cada una. De hecho, esta es la última y me parece que sacando esta producción de Medium no hizo nada más. Claro, pero por eso era lo que te comentaba, ¿no? Que después de The Wailing hay un silencio muy largo, a los Cifrón, ¿no? Sí. El director argentino que se toma su tiempo para elegir buenos proyectos y las películas que hace son espectaculares. Lo había leído cuando estaba preparando un poco la data técnica, que había tardado como 6 años en hacer esta película, porque había que hacer mucha investigación, porque obviamente mezcla muchas cosas, y para que las mezcle bien, en especial el contraste entre religiones más, comillas, clásicas con chamanismo, no solo coreano, que es muy característico, sino también toma cosas de chamanismo de Nepal y de lugares así. Entonces como que hubo mucha investigación de su lado. Sí, y que además lo vamos a discutir mucho, cómo confluye, ¿no? Porque lo mete también con cristianismo. Bueno, Corea tiene mayoritariamente es cristiano. Y él es cristiano, decía, no muy como, viste, creyente, o más que creyente, como practicante, pero algo muy interesante que no sabía cuando vi la película. Acá un disclaimer, yo ya la había visto, como te dije, y acá la volví a ver, lo cual es muy interesante porque es una película coreana, léase, tiene twist. Entonces cuando ya la ves sabiendo los giros, tiene doble twist. No, bueno, tiene el twist del twist. Algo que es muy característico del cine de Corea es que tiene películas adentro de películas. Es mi mejor forma de escribirlo. Vos tenés que esperar la segunda película en la película, porque hay un momento muy particular que esta película cierra estadounidensemente, ¿no?
cuando se abraza a la hija y todavía le quedan 40 minutos. Bueno, yo lo que creí que era el clímax de la película y que ya se estaba terminando y me quedaba todavía una hora. Y es como decís vos, me encontré después con otra película, pero un director interesante y se nota todo el research atrás, ¿viste? Para meterse en el folclore, el tema que es complicado, que es, ¿viste? Hablar de religiones y mezclarlas, y casi como que creó una nueva religión, ¿no? Porque tomó todo y casi en un momento no distinguís entre el demonio del cristianismo, bueno, en realidad, los chamanes. Ahora vamos a explorar eso de entre las mil cosas que... A mí lo que más me interesa es que hay un trasfondo muy sentido de por qué hace la película y cuál es si querés, el disparador, pero al mismo tiempo es una muy buena película solamente de terror, ¿viste? Sin tener que explorar mucho más. Pero el disparador, que esto no lo sabía cuando leí la primera vez y era lo que quería decir, es que él, por vicisitudes de la vida, perdió muy poco tiempo a varios amigos por situaciones azarosas, y eso le despertó la pregunta de, no sé, por qué ellos o por qué pasan estas cosas, y eso fue germinando en lo que es esta película, que trata de mil cosas entre qué es el sistema de creencias y cómo nos relacionamos con ellos, y también nuestra impotencia frente a la azarosidad de la vida. O sea, queremos controlar la vida y no es posible controlar, entonces lo que vas a ver es vas a ver crisis de fe, crisis de identidad, como dijiste vos, xenofobia, y cuál es lo positivo y lo negativo del fanatismo o la creencia religiosa, porque vamos a ver después que hay dos antípodas, ¿no? Hay un personaje que representa, si querés, la creencia al extremo, y otro que tiene una crisis de fe, y los dos tienen como un resultado desfavorable al final de la película. Y acá está bueno, que lo hicimos en otros episodios, que es ponernos el chip asiático, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de religión y todo esto, lo que sucede es como que lo sobrenatural convive de manera, como no te diría armónica, pero más natural en lo que es la vida cotidiana de las personas. Es como que pueden entender que lo que está sucediendo es algo que se escapa a los parámetros de la normalidad, que distinto sería el occidental, ¿no? De como buscarle, bueno, la razón más científica a todo lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí ayuda también mucho el seteo de que sea en una región rural, sí, ¿no? Sí, donde completamente. Es más arraigado, o sea, están los cristianos, porque tenés un montón de personajes cristianos, tenés curas, el aprendiz del cura, pero esto de vivir en las montañas, la relación del día a día con la naturaleza, es como que las ánimas y los espíritus y los que mueren, como que los familiares, los antepasados, conviven en esa realidad. Entonces es mucho más fácil como de que fluya en ese sentido. Sí. O sea, como los pasos hasta llegar a la determinación de que puede haber algo sobrenatural son más cortos. Hay atajos, ¿no? Hay atajos. Como que, siempre, o sea, obviamente es divertido también porque partimos de que es escéptico el protagonista, pero todo su entorno que más rodea dice, no, llama al chamán, viste, como que acabamos de ver un espíritu, viste, esta plaga, esto lo que está sucediendo son posesiones. Sí, porque algo que es interesante es que arranca la película, si querés, del punto de vista más policial, entonces si querés arraigado a la ciencia, o la ciencia forense, por ejemplo. Y la ciencia no, porque el protagonista, que nosotros le decimos que es un gorgori. Es un gorgori. Pero cuando va a la primera escena, o sea, está bien, antes frena a comer, porque viste la suegra y la mujer le insiste cuando lo llama el sargento, de que no se vaya sin comer. Y llega la escena del crimen y es un poco como que tiene más presencia. Y después lo vemos que cada vez va bajando más escalafones. Sí. No, hasta diré que capaz está poco preparado para el puesto. Sí. Es que también, a ver, me da la impresión de que es clásico, esto es como dijiste vos, un pueblo rural donde debería no pasar nada, y de repente tenés la irrupción de una entidad sobrenatural que está
jugando con las almas y que se presenta como una plaga, ¿no? Sí, sí. Y que son crímenes que ya están resueltos de alguna manera, Sí. ¿no? Porque son asesinatos, suicidios o asesinatos y catatónitos. Masacre de una familia, el que lo hizo fue el padre o la madre o la abuela o uno de los niños y ya está. Y después se suicidan esas personas y desde el punto de vista técnico de detective no hay nada más que... que investigar, ¿no? Eso, ya está, el caso cerrado. No, eso es cierto. Y lo que va pasando con la película es que obviamente el policía protagonista, nuestro Gorgory, se va... Jong-woo se va, si querés, adentrando cada vez más a un mundo de paranoia, de elementos sobrenaturales, de no entender lo que está ocurriendo y de no tener control sobre eso porque... De confianza en su entorno. De confianza en su entorno y porque también pasa de ser algo, si querés, profesional a literalmente personal porque pende la vida de su hija, ¿no? Pero lo que ocurre con esta película es que, obviamente, como dijiste, es larga. Entonces, a veces, lo que a mí me pasa muchas veces con películas, no solo largas, pero que a veces tienen como un inicio adrede, con una cita, con algo, que tiene importancia, pero como pasa tanto tiempo, te olvidas de la importancia. Pero acá viste que arranca con una cita de Lucas, creo que era... Claro, que es la parte de la vida, o sea, el Nuevo Testamento, la escena de Santo Tomás, sí. De cuando revive Jesucristo y Santo Tomás no cree que revivió Jesucristo, y que es un poco sobre el núcleo de lo que significa la fe cristiana, ¿no? Que la fe es creer sin ver. Y Santo Tomás lo que necesitaba era ver los estigmas de Jesús, de donde lo clavaron en la cruz, y decir, este es el Jesucristo renacido y no es un impostor. Sí, sí. Que bueno, ese elemento tiene mucho peso después, primero porque hay momentos donde a los personajes se les pide creencia, y segundo, el mero hecho o sea, cómo se relaciona eso con creer es con la identidad de poder dilucidar de que lo que estás viendo, por ejemplo, eso es un fantasma, es una persona, que es una duda que se presenta varias veces, o de si la persona que te está diciendo algo te está diciendo la verdad o no, porque esto es lo que pasa constantemente con Gonju, que es él, conforme avanza la película, está como en un triángulo de creencias que tendrías, por ejemplo, al extranjero, al japonés, después tenés al chamán y después tenés a la mujer de blanco. Y lo van tironeando de cada lado, hasta el punto de quiebre. Y él tiene que, de alguna manera, elegir a quién creerle. El japonés, que es Jun Kinemura, que es un personaje reconocido del cine japonés, de hecho está en Kill Bill, está en todas las películas. Tanaka, es al que decapita o Renishi, Lucy Liu en la escena famosa de la 1. Y es un personaje que la película tiene o sea, tiene la labor de que sea explícitamente obvio que es el enemigo o que es el antagonista principal, y después tratar de generarte la duda de si realmente lo es. Que obviamente yo ya había visto la película, pero me gustaría saber si en algún momento sobre la mitad te queda alguna duda de que es él. No, mira, o sea, juega exactamente con eso. Es como que al principio es muy obvio que él es la amenaza, y que acá me están tirando el framing de Snape en Harry Potter 1, viste que o sea, está haciendo un hechizo, pero en realidad está haciendo todo para contener algo mucho más grande, más poderoso, una entidad, y bueno, después tenés el doble plot twist. Pero podemos por ahí empezar un poco más adelante, pero dije, es demasiado obvio, o sea, te lo presentan siempre en las escenas del crimen de una manera muy shady, ¿no? Como sacándole fotos desde como desde lejos, y también con este juego de la xenofobia, como que era pueblo rural en mitad de, que se llama Gyeongsung, que es el nombre de la película, ¿no? De todos coreanos del sur, y con mucho resentimiento a los japoneses, ¿no? Sí. Y como que típico ¿no? De endilgarle todas las desgracias que caen en la comunidad al elemento que viene de afuera, que era este japonés que vive en las montañas. Entonces dije, bueno, acá por ahí una lectura, un mensaje del director que me está diciendo, mirá, como viste, no a los estereotipos,
o viste, jugar con esa idea que lo hace, ¿no? Pero bueno, después tenemos este doble punto de giro donde vuelve la centralidad a este japonés como una entidad maligna. Es que en todo momento te lo presentan por lo menos como te plantean la duda, y también ahí es donde cuando hablamos del sistema de creencias, que es algo fundamental en la película, está esta cuestión más folclórica y ancestral de pueblo chico, que empieza la película deliberadamente te engaña. O sea, está, de hecho, por ejemplo, cuando vamos a hablar de ritual, el ritual está editado a propósito para marearte. Pero empiezan a ver estas historias que se cuentan del japonés, que el japonés se lo encontró comiendo un que es todo ciervo. muy exagerado, ¿no? Sí. Es todo chusmerío Sí. de pueblo, cotilleo, le dicen en España, ¿no? Y es como decir, bueno, crear la realidad a partir de lo que alguien te dice de lo que está sucediendo, que generalmente suele ser falso o exagerado. Sí. Y entonces vos como espectador no te queda muy bien claro si lo que estás viendo es un flashback, si es una realidad, si es un recuerdo o es una pesadilla, un sueño, porque de nuevo una de las primeras escenas es una versión casi canibalesca o cavernícola de lo que sería el extraño o el japonés comiendo un ciervo muerto y bueno, y justo acechando a una persona que estaba como un escalador, ¿no? Que estaba en estas montañas. Y vestido con ese como traje medieval, o sea, japonés, con un pañal. ¿No? De una manera como muy primitiva. Sí, entonces ahí es donde ellos son los primeros, ¿viste? Inputs que tenemos de datos que te empiezan a dudar, y obviamente que está casteado a propósito de Junki Kunimura porque tiene una presencia como mínimo, no malévola, pero sí, no es necesario ni siquiera inyectarle los ojos en sangre como te lo muestran en esos recuerdos de los pueblerinos. Sí, entonces, bueno, arranca con esto la película y arranca con esta serie de asesinatos muy cruentos, que igual la película juega muy bien en poner el foco no tanto en o sea, pasan todos afuera de cámara, o sea, pasan los crímenes. El aftermath. Va a ser el aftermath, pero porque lo importante es la consecuencia y bueno, y la paranoia que va generando en el pueblo. Y que ya de por sí las escenas del crimen hablan por sí solas, son brutales. Llegan los policías y todas las paredes, viste, salpicadas de sangre, niños muertos, o padres o degollados, o después que se cuelgan de un árbol. Es muy gráfico en lo que es la escena del crimen. No es necesario mostrar el acto en sí. No, cómo está armada, y bueno, ahí también donde ya el director empieza con estos elementos, como por ejemplo vemos al principio en la primera escena, que es a la cual llaman a Jong-woo a ver qué está pasando, que vemos ¿cómo sería? Como no sé, clave del sol, no sé cómo sería, como Yo al principio no sabía si era como vos decís la planta. La planta. Pensé que era como un muérdago. Sí, un muérdago. Pero igual ahí yo no sé si la flasheé, pero seco parecían como pequeñas calaveras. ¿Puedo pensar lo mismo? Sí. Que obviamente cuando termina la película tiene otro contexto completamente distinto, pero al principio decís, a mí todo lo que tiene que ver con folclore me gusta, de hecho es mi subgénero preferido, entonces la primera vez que lo vi... Es una película de folk. Sí, completamente. Es una película coreana. Entonces, es una película de policías, de zombies, de posesiones y de folclore. Y de alguna manera todo funciona, porque en 2 horas y media y es entretenida, ¿no? Y es graciosa por momentos. Tiene pausas también que están buenas. A veces por ahí escena de los policías ¿viste? Que en vez de patrullar se van con el auto al río y descansan y se puedan leer el diario ahí con las puertas del auto abiertas, y es como algo muy, muy costumbrista, ¿no? Como que vivís como es la vida en ese pueblo. Bueno, y creo que es muy importante eso. Justo dijiste de Río, quiero decir 2 cosas. La primera es que visualmente la película es hermosa, y también no es así, pero juega un poquito a lo Midsommar, ¿no? Muchas partes son de día, no todas, pero juega mucho con eso. Y lo del río es que a mí algo que me gustó muchísimo en la película, las veces que la vi, es esta metáfora que habla de la pesca, ¿no? Que encapsula muy bien. Encapsula muy bien
o sea, el mensaje que está debajo de la película de la azarosidad o la aleatoriedad de la desgracia, que es, no hay razones por las cuales las cosas pasan. Uno puede decir, bueno, momento equivocado, lugar equivocado, pero no hay una razón. Y dentro de la película, cuando ya se habla de por qué le está pasando, por ejemplo, a la hija del policía, es porque uno no sabe, esta entidad tira la caña, que nosotros vemos literalmente poniendo los gusanos, y no sabe qué va a pescar. Está esperando que alguien muerda. Y básicamente esa es la impotencia viene de ahí, de no haber una razón. Y es que, claro, que introduce esta idea de la neutralidad del mal, que me pareció muy genial, ¿no? Que es mismo y que lo puedes pensar tanto, acá tenemos chamanismo, budismo y cristianismo, es decir, el diablo, ¿por qué lo poseyó esa persona? Pues, viste, típicas películas de... No hay razón, el diablo, o sea, su naturaleza es el mal, va a generar mal y sale un día, como decías, ¿no? A pescar. Y no sabe qué pescado va a sacar de ahí. De lo mismo que el cazador que sale a cazar no tiene algo personal contra el ciervo que se le cruzó salió a cazar, a matar, a saciar su sed de sangre, y el azar, el destino confluyó para que ese ser sea víctima de la entidad. Uh-huh. Entonces, que... esto de pensar el mal neutral te vuela la cabeza. Sí. No, eso es completamente. Y obviamente el mal como representación de la desgracia. Por ejemplo, no sé, en la vida hay accidentes de tránsito. Una persona que hizo mal una maniobra y puede resultar en la muerte de otra, y esa persona estuvo en la calle en un momento equivocado y no hay ninguna razón por la cual pasan esas cosas. A una enfermedad, lo mismo. Porque no es porque sos malo te toca... No. Y parte de la película, porque acá confluye y se contrasta algo muy distinto, que sería el cristianismo, que juega mucho con el concepto de la consecuencia de tus acciones. Ahí sí hay casi una bajada moral de que tus acciones tienen consecuencias literales, con, si querés, esta parte más azarosa, y por eso también vamos a ver en momentos que hay hasta pruebas de fe donde a los personajes se le dicen que han pecado y que por eso tienen que realizar una especie de expiación, porque también la película en cierto sentido es una batalla entre fuerzas opuestas, ¿no? Una fuerza del mal y una fuerza del bien, y la película te quiere engañar constantemente de cuál es cuál. Sí. O sea, el triángulo es mujer de blanco, chamán, si eres como intermediario, y el japonés. Sí, mismo, y no te identifica exactamente, o sea, están los rumores y todo, pero vos estás viendo personas de carne y hueso. Sí. Y entonces también te mete esta idea de justamente porque arranca con esta cita de la historia de Santo Tomás con Jesucristo. Bueno, si te lo pones a pensar en esos términos, Jesucristo era un fantasma de carne y hueso, ¿no? Si pudo renacer. Entonces, acá lo tenemos al japonés que te lo presenta como un fantasma de carne y hueso, como que le dan este golpe de realidad de los fantasmas, no solo son los que están flotando, ¿no? Pueden adoptar estas formas humanas con esta capacidad de daño impresionante. Sí, porque en realidad lo que uno puede pensar, que era yo mi interpretación, es que en realidad son como espíritus, los tres, o por lo menos dos, que encarnan los cuerpos físicos, porque de hecho vamos a ver en un momento que parte del ritual, cuando vamos a hablar del ritual del extraño o del japonés, es sacar su espíritu y ponerlo en otro cuerpo, que es lo que hace. Hay un momento muy, muy particular que es con el momento del zombie, que él hace un cambio de cuerpo. Por eso de repente ves al extraño asustado, pero ahora lo vamos a ver. Pero este concepto de tener espíritus con cuerpo también es muy asiático, ¿no? Porque cuando veíamos, por ejemplo, Cairo, o cuando veíamos, no sé, Darkwater, que estos son ríos esto, no son translúcidos, suelen ser muy, muy corpóreos y parte de la cotidianidad, y por eso también estas religiones como el shintoísmo o algunas religiones asiáticas lo ven mucho más cotidiano, como que pueden convivir con eso.
Pero lo que arranca la película al principio con esta parte policial, que sería como el primer acto, que está mucho más arraigada en la xenofobia y en desconfiar del extraño. Y ahí también, si bien siempre es un elemento foráneo, te ponen cierta cotidianidad para presentar la duda que, no sé, va, compra pollo, come. Sí, lo ves, sí. Es parte de la... Y está segregado igual también, ¿no? Porque, bueno, pues también toda la connotación que tiene ser japonés en Corea del Sur, ¿no? Y hablamos del resentimiento. Corea del Sur estuvo ocupado 35 años por Japón, entonces no lo quiere mucho. No. Entonces es... No, y la edad de él, como que se podría vincular, no que sea un militar, pero como que de esa época. Y se supone además que desde la entrada de este extraño que están pasando las cosas, ese es literalmente el disparador de la película. Bueno, es la lógica y de vuelta también. Muy Stephen King también. Pero de chivo expiatorio también, ¿no? Y con lo que significa el chivo, también la relación con el satanismo, ¿no? Pero bueno, si están sucediendo los males es por algo. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Al extranjero. Sí. No buscamos adentro, al extranjero. Pero lo que empezamos a ver son estas familias que hay un patrón, después lo empezamos a ver y después tiene literalmente pasos, pero que son todas estas personas que están matando a sus seres queridos y que después o se suicidan o quedan en un estado catatónico. Que empieza primero como una plaga de un sarpullido de hongos, un sarpullido, que también acá juega en cierta línea en el mundo de los infectados o de los zombies, pero uno podría interpretar a esta infección como la representación física de la posesión, porque hay como un fin que tiene el extraño, o el japonés, o el demonio, que básicamente él agarra una víctima, esa víctima le agarra como un tótem, ¿viste? Como un elemento de ellos que es muy interesante, que suele ser de abajo para arriba y lo de la mujer de blanco es de arriba para abajo, porque son dos fuerzas. Yo quiero hablar porque estuve buscando sobre el chamanismo coreano y he encontrado cosas muy interesantes sobre la mujer de blanco. Ahora lo vemos, pero bueno, básicamente agarra un elemento de esta persona que va a ser la víctima para empezar una zapatilla, un para pantalón. Empezar el ritual. Se supone que ahí ya empieza a tener como una puerta de entrada al alma de la víctima y le empieza a carcomer, la víctima empieza a ser errática, acá es donde es más posesión clásico, y lo interesante es que usualmente lo que está pasando ahora es que el ritual no se puede llevar a cabo porque hay una fuerza contraria, que es la mujer de blanco, que nosotros no sabemos que está pasando esto, pero que está luchando contra el extraño, y por eso el extraño necesita la ayuda de otra fuerza, que es el chamán, que hace un ritual engañando a la víctima, que el ritual en realidad lo que hace es como romper la protección de la mujer de blanco para poder termina el ritual, que es sacándole la foto después de que cometa el acto. Es muy parecido cuando hablamos, por ejemplo, de Dark and the Wicked, que quiere llevar a lo más bajo posible y carcomerle el alma, sacarle la foto, que me hizo acordar un poquito a Shatter, ¿no? Que sería como la captura del alma, y ese es su trofeo, que a lo mejor ni siquiera está recolectando nada, es el mal. Entonces, metafóricamente solo quiere ser ruin. No sabemos bien qué quiere. Todo esto igual lo podemos sacar recién al final de la película. Nosotros acá vemos... viéndola 2 veces. Claro, y acá lo que estás viendo son todos actos aberrantes del lado de que sea, ¿no? Que se te escapan a la imaginación, que no se pueden explicar con la lógica, porque al principio, bueno, podés explicar... la película te saca información adrede. Claro, pero vos al principio podés explicar las cosas de, bueno, se habrá comido... No, hablan de hongo, brote psicótico, mató a la familia. Obviamente sabemos que estamos viendo un terror asiático, vamos a las ánimas, a los espíritus y a las deidades malignas, y que además acá introduce el chamanismo que me voló la cabeza. Pero todo recién al final podés identificar, bueno, este era el mal, este era el contrapeso, ¿no? Porque tampoco no sé si podemos hablar de la mujer de blanco como el bien, pero la primera vez que nos lo introduce
es como esta mujer, ¿no? Que está tirando piedras, ¿no? Sí. Que están ellos en una escena del crimen custodiando. Y ahí cada vez tareas más bajas le dan, ¿no? a nuestro querido Jong-woo, ¿no? Como que cada vez, al principio parecía que era el líder de los detectives y después, bueno, sí, cuestionaba la escena del es el crimen. líder porque el otro se había ido a Seúl, ¿no? Una cosa así. Y además es muy caricaturesco él, es muy impresionante también ver cómo se curte en la película, o sea, de tantos golpes, al final está completamente transformado, ya no queda ni una pizca de humor o de gracia. Pasa de ser Sammy Samsa, ¿cómo era el de Macabre? El de Macabre era Sammy algo. Sí, ya me acuerdo el de Romadara, pero claro. Sí, no, y termina en un círculo nihilista de... Sí, cometiendo también actos aberrantes, a ver, sin estar poseído, pero todo, viste, por la supervivencia de su familia, pero hay una transformación muy, o sea, pones escena 1 y la escena final, hizo un camino de 180 grados. No, pero lo que vos decís tiene mucho sentido y también está muy, muy en línea de esto del concepto asiático, esto es parte del mundo y no tiene una brújula particularmente, si bien es muy fácil hacer la transpolación que quiere proteger a la mujer de blanco, pero es una entidad que está en este mundo y que, bueno, hay muchas referencias, no solo al chamanismo, pero específicamente al cristianismo, y específicamente la piedra podría ser una, que obviamente es una persona libre de pecado, entonces puede tirar la piedra. Hay, creo que había leído que eran, no las conté, pero eran 12 muertes como los apóstoles, 7 posesiones como los pecados capitales. Bueno, ya me adelanto al final también. Sí, los 3. Los 3 cantos. No, la escena de japonés mostrando los estigmas, ¿no? Que es los clavos, o sea, los agujeros de los clavos, que es algo que me molesta mucho por ahí haberme criado en el cristianismo, por más de que no lo profese, pero de que en el cine siguen haciendo, ¿cómo es esto? Los estigmas. De hecho, me acuerdo de la película de Brittany Murphy, en las manos, cuando en realidad Jesucristo cuando lo clavan en la cruz, porque la crucifixión romana era en las muñecas, porque si a vos te clavasen en la mano se desgarra y la persona cae, y además era un método de tortura romano de que vos, al estar clavado de las muñecas, el cuerpo se extiende para adelante y además hay una sofocación que es muy paulatina, que prolonga el dolor. Pero bueno, acá tenemos estigmas de la cruz en las manos. Sí, es como la versión más popular, pero errónea. No, y tampoco hacen enfoque, pero es muy, muy sutil sobre el final. Pero lo que estábamos diciendo, que era si querés, la primera visión que tenemos con la mujer de blanco, que en realidad es una mujer que está en la calle y le va tirando piedras a estos policías, que ya empieza a haber una frecuencia de cadáveres y que cada vez se les empieza a desbordar, ¿no? de sus capacidades, que tampoco son muchas, y acá es donde uno, viste, se van tirando teorías en el aire, que lo que hablamos, ¿no? Son estos hongos porque tienen el sarpullido, es el japonés, que todo se escapa, porque en realidad ya lo dijimos, los casos están resueltos porque siempre atrapan al autor material, entre comillas, no al autor, la entidad, ¿no? Pero porque ahí le requiere salirse de los parámetros de la razón. Sí, y este primer acto, si querés, pero si querés un poquito más del primer acto, ya empieza a tener forma cuando encuentran a un supuesto testigo que pueblo chico, testigo, no sé si te está mintiendo o está, viste, haciendo como una recolección casi como efecto Mandela, que se supone que es el que había visto al japonés haberse comido vivo el cadáver del ciervo, y que después, viste, se golpea la cabeza. Entonces lo lleva hasta la casa del japonés, donde también tiene un perro infernal, casi básicamente. Y un cancerbero. Sí. Y encuentran esta salita llena de las fotos, donde acá, de nuevo, es como en los Simpsons superliminales, te está poniendo en la cara que el japonés está detrás de todo esto. Pero yo ya la vi la película, pero me pasa mucho que yo le doy 4 vueltas a la santa, digo, pero esto es tan obvio que no puede ser. Claro, que sigue jugando con esa idea.
Pero sí, el perro que tiene es el perro del infierno. El único CGI creo que hay en la película y que está muy bien puesto, que es con el perro comiéndose la puerta. Sí. Entonces se encuentran todas las fotos de los casos recientes, y vos ya lo habías visto al japonés en las escenas de crimen sobre el fondo, y ahí es donde Gonju empieza a atar los cabos, que son bastante fáciles de atar. Hay que ser, ¿viste? A más cabezas de ¿cómo es esto? De cabras, de sí, chivo, de cabras, ¿no? sí. Era como una... todo el 101 del ritual satánico. Y acá es cuando lo confronta con la ayuda, ¿viste? De este... Porque acá es donde aparece por primera vez. Creo que era el sobrino del amigo policía, que es este diácono, creo que se llama, no sé cómo se dicen a los aprendices. Le pusimos el pasante de cura. El pasante de cura, que interesantemente va a ser la contracara de nuestro protagonista, porque nuestro protagonista en definitiva tiene una crisis de identidad y una crisis de fe, que no sabe a qué creer. No fe literalmente religiosa, pero fe de creencias. Y el otro, en contraposición, como está en aprendiz de cura y está en este mundito, tiene una sobrecreencia, pensando que su fe lo va a salvar hasta cualquier instancia, y es donde... Aún más que sus superiores, que el cura que lo entrena... Bueno, lo que hace el cura que lo entrena es raro, ¿no? Porque es casi pensamiento científico. Es literalmente lo contrario de lo que se supone que el cristianismo debería profesar. Es casi está diciendo, tenés que ver para creer lo que dijiste, Santo Tomás. Pero bueno, entonces este es el traductor, porque también sabe un poco japonés, y acá es donde hacen como un juego de tres roles, y que creo que Jun Kunimura son esos actores que no tienen que hablar para tener una presencia casi maligna. El tipo te mira con cara de piedra, y el otro personaje es muy gorgori, entonces trata de intimidar, pero entre la barrera de idioma y que no es intimidante, que el otro literalmente es el demonio, no puede hacer muchas cosas. Ni siquiera tiene o sea, sí tiene el perro ese atado, pero es como... Lo mira como diciendo... Vení a probar. No, que sí, tengo esto. Tengo un morbo con sacarle fotos a las escenas del crimen. Tengo cabezas de chivo porque vivo acá en la montaña en mitad de la nada y estoy aburrido. Todo es, como se dice... y el perro negro que sea satánico, bueno, eso es un estereotipo tuyo, ¿no? Un prejuicio. Vos lo tenés ahí... Y no habla. Y no habla. Él, viste, obviamente, pero porque no habla coreano. Pero es como decís vos, es su sola presencia, que es de mucha autoridad también, ¿no? Sí. Que también se justifica con el personaje de él, que es un ermitaño. Sí, es que no, viven arriba de la montaña, donde te tienen que, literalmente te acechan los rayos, ¿no? Para salvaguardar su guarida. Y bueno, acá es donde ya Gonju empieza a tratar sabe que todo está apuntando acá, después vuelve a ir a la noche, ya no están las cosas, ya no están o sea, todo esta cámara ritualística que era muy evidente. Claro, porque es maligno, pero no boludo. No, boludo no es. Entonces, la evidencia. Y Gorgori dice, me estás tratando de boludo, y ahí es donde se empiezan él ya está un poco más ansioso, y también entre estas dos escenas creo que es donde ve que aparece no sé si es la zapatilla de su hija, ¿no? Que está dentro de... Sí, que la encuentra el otro policía, que el nombre de su hija, y le da la zapatilla, porque claro, no era solo la zapatilla, sino el nombre de la hija. La zapatilla está el nombre de la hija, ¿no? Que ya la hija se estaba comportando de manera extraña. A partir de acá se empieza a comportar de manera extraña, y cuando va por segunda vez a confrontar al japonés, acá es cuando, bueno, el perro satánico se desata de nuevo, y él forcejea porque justo había, tratando de intimidarlo, había encontrado como este pico para picar piedras, y bueno, tiene una escena donde termina matando a este perro infernal. Por más que era satánico, mató al perro, ya ahí el tema viste, fue como en The Innocent, es mi deal breaker. Sí. Así que ahí John Woo está solo. Ya no te acompaño más. No, y bueno, y creo que
Además le escuchás al perro. No, sí, lamentarse. el ladrido, no, por el grito ese, el chillido te derrite. Pero bueno, después pensás en la profecía, la película de Omen, y también los perros negros eran satánicos. Bueno, y literalmente una extensión del diablo. ¿Qué pasa al día siguiente? Tienen una cabra degollada en la puerta. Me hizo acordar un poquito Kill List, ¿no? Con el conejo. Y acá es cuando inmediatamente la madre, la suegra, no sé quién será, si era la madre de Gonju o la suegra, que también es muy clásico de Corea y asiático, que viven todos, ¿no?, juntos, dice, bueno, algo está pasando acá, ya empiezan a ver que la hija está errática, que empieza a comer pescado que nunca había comido, y a un nivel como de salvajismo, ¿no? Sí, de gula. Es que también los pecados están representados, ¿no? O sea, en 2 horas y media hay elementos para todo. Y acá es cuando dicen, bueno, vamos a llamar al chamán, que es muy conocido en el pueblo, o sea, es de afuera, ¿no? Que también acá hay está muy, muy típico el contraste entre el pueblo y la ciudad, que sobreidealizan a la ciudad, usualmente. Entonces, algo de lo que trata la película, que es este triángulo, es que Gonju le es más fácil creer a lo que ella conoce, y el chamán es más fácil de conocer porque viene de la ciudad, porque viene un auto caro, que por ejemplo la mujer de blanco, que te está pidiendo ciegamente que creas en algo, por más que te está diciendo en la cara todo lo que está pasando. Pero eso es parte de este triángulo, ¿no?, de creencias. Y ahora que metiste justo esos 2 personajes del triángulo, que me gusta pensarlo así, nada más, viste, como casi la santísima trinidad de juego del poder. Sí, sí, sí. No, buscando de que te había mencionado, ¿no?, sobre chamanismo. Viste, me puse a buscar 2 figuras del chamanismo coreano, de la mujer blanca. Bueno, encontré que de la mujer blanca, de hecho, hay una entidad que se llama Mago Hamli, que justamente lo que representa la naturaleza, está como en zonas así muy rurales, representa también por el río, porque o vive en un río o en un pozo de agua, y que tiene esta actitud de robar cosas, ¿no? Como vemos que el japonés robaba cosas de abajo, sí. como de la cintura para abajo, para hacer cosas del mal. Lo que hace Mago Hamli es robar, la leyenda no dice del cuerpo, del cuerpo para arriba, pero sí roba cosas a la gente, pero con un fin protector. Claro. Que yo calculo, ¿no?, que esto viene de la creencia folclórica, un poco lo que vivimos acá en Argentina, de hacer tripa corazón, que, viste, vos perdiste algo y, como, no sé, debían de decir dichos de la abuela o de las madres, decir, bueno, no perdiste algo, sino ganaste porque que hayas perdido este objeto, que es algo, un bien material, ganaste mucho más que la protección, protección de una diosa. Que es muy interesante, que todo este personaje de la mujer de blanco. Y otro de los personajes que encontré, pero ya acá de las entidades malignas, que es el Baksu, que literalmente es un chamán que se dedicó a hacer su chamanismo con fines maléficos, y un poco se termina también como comido por su propia magia, convertido en una entidad para el mal. Claro. Acá sería la otra pata del triángulo. Bueno, este gran chamán que tiene unas escenas de rituales exquisitas. Sí, es que, bueno, el tema del ritual, que yo ya he visto otras películas, no de terror, pero que hay chamanismo, porque el chamanismo es muy utilizado en Corea, pero como uno podría, nosotros nunca hemos ido, pero no sé, querés ir a que te tire el tarot, no sé, tiene más que nada de leerte el destino, o sea, del chamanismo en Corea al día de hoy, y tienen toda esa parafernalia y todo eso, es muy vistoso, me hizo acordar. Sí, es más el tema de ser un canal con el mundo de las ánimas. Sí, y me hizo acordar un poquito a todas las escenas de ritual de Noroi, ¿no? Porque tiene un poquito, ¿te acordás cuando hacían esos flashbacks de como era Kabutowa? Que en realidad Kabutowa no es una deidad de folclore, sino que es inventada. Noroi, pero acá sí tenemos entidades del folclore que son creencias, pero entonces, que no son inventadas desde la ficción. La película estás en el medio de la película, en el ancla, está la escena del ritual, que es una escena, hay 2 rituales, pero es una escena muy larga, donde la edición, o si querés el enfoque, está
hecho de una manera tal que uno piense que están atacándose dos personajes aparentemente antagónicos, que sería duelo de hechizos, el chamán a distancia. Sí, sería el chamán contra el japonés o el extraño, ¿no? Originalmente llamaba primero como hacer una especie de reconocimiento de la zona, donde acá encuentran, por ejemplo, viste que encuentran un cuervo dentro de un tarro, después nos enteramos que justamente ese cuervo adentro del tarro era protector. Es casi como que lo que hace la mujer de blanco es utilizar los elementos del extraño atacándolos, ¿no? Porque acá tenés el cuervo muerto dentro de estos barriles de soja. Hasta acá de vuelta con esto de jugar con las expectativas, porque nosotros ya hablamos con el diario del lunes, con el final que te ata todo. Acá el chamán que te presenta, lo primero que desconfías es si es un chamán de verdad o es un chanta, ¿no? Viene en auto, canchero. Es muy teatral, él es muy histriónico, ¿no? Porque la parte de los rituales, y mismo yo cuando saca el cuervo de ahí dije como que esto típico, ¿no? Engaño para, viste, uno ya eligió creerlo, llamaron al chamán. Y después es el que dice la cita de esto de pescar. Y ahí dije, acá algo tiene este chamán, ¿no? Porque tiene una filosofía que a mí me tocó y dije, bueno, o por lo menos él cree en lo que hace, ¿no? No está... o sea, no está engañando. Él por lo menos cree que tiene el poder para convocar espíritus, hacer maldiciones, porque el ritual que hace él es una maldición para matar. Técnicamente. No es eso, pero es lo que le dice que es. Sí. Pero sí, arranca, empieza a ser como este silbido casi como orientativo, ¿no? Y ahí es donde encuentra el cuervo. Y le dice, bueno, creo que esta es la primera vez, o por lo menos la segunda, donde se introduce el concepto de que no todo lo que está vivo o te da cuerpo necesariamente es un ser humano, porque le dicen que acá es muy gracioso, que es el chamán te miente diciéndote la verdad, porque le dice literalmente el japonés es el demonio o lo que sea, pero es un fantasma de carne y hueso. No, pero es como que le está diciendo la verdad, pero no le está diciendo que él trabaja para él, ¿entendés? Es como que vos tenés que poner una cuota de verdad. Porque también todo lo que estamos hablando de la protección de la mujer blanca, la mujer blanca no está en la película hasta el final. No. Solo está la presencia. Sí se aparece muy al principio. Y va apareciendo esporádicamente. Pero después te olvidás, sí, ¿no? Y creo que aparece, si la ves o una segunda vez, por ahí ves elementos de la mujer de blanco por ahí, no sé, estos muérdago que por ahí no. No, ella aparece y va apareciendo durante la película, pero de fondo, en escenas particulares que ahora te voy contando. Pero bueno, lo que nos queda claro, y hasta este punto estamos alineados con lo que la película nos está diciendo, que es el japonés es el mal, y este hombre va a hacer un ritual para generar una maldición, así como mortífera, casi como un Expelliarmus, para matar al demonio. Acá igual ya Hyojin, la hija del policía de Jong-woo, ya está en nivel 4. Sí, ya está Evil Dead Rise. Sí. Entonces, bueno, y también es donde pasa toda la parte más que a mí me da un poco de gracia, que es todo muy lindo. ¿La plata? ¿Viste? Cuando tenés los 10.000 won o lo que sea. No, y que me encanta esa escena de que le pide plata, que está bien, o sea, porque digo, esto no lo hago gratis, ahí seguís desconfiando, digo, es un chanta, lo hace por la guita. Pero después hace un cambio de outfit, aparece como con el pañal ese. Bueno, esa es una escena japonés, que se supone, dicen que es como foreshadowing. Yo no sé si es tan... Lo que pasa es que cuando te hace el recuerdo del pueblerino, o como lo que sería el chisme, es más como que él lo ve como un pañal, ¿no? Como un anciano con un pañal para adultos. Pero acá lo ves al chamán con esta vestimenta tradicional japonesa. También lo ves al japonés, no me acuerdo si ya pasó o no, cuando estaba bajo la cascada, y ahí sí la tiene. Pero bueno. Claro, pero el otro era en el recuerdo del pueblerino, que por ahí nunca había visto esa vestimenta, entonces en su recuerdo decía, era un pañal, y entonces el otro cuando se lo imagina un pañal literalmente. Justamente parte de la idea de Nagonjin es plantear dudas, que no haya respuestas.
Pero, y ahí es cuando dije, por ahí no es tan chanta el chamán, es que hace un cambio de outfit, se pone tipo ropa deportiva, como Nike, que terminó de entrenar, se pone muy serio y hace toda esta metáfora del mal como un pescador, que wow, ahí dije que además volvés a una de las primeras, creo que es la primera escena de la película. Sacándolo de Lucas es la primera escena, que ni siquiera es una escena, la de Lucas es el prefacio. Es un hombre poniendo un gusano y pescando en un río. Entonces, bueno, acá ya es cuando se supone que le dan la plata y arranca el ritual, que también es un ritual extenso, con mucha gente, con la carne, con los tambores. Es muy invasivo audiovisualmente, ¿no? Retumba. Sí, todo, viste, mucha percusión, son como 10 tambores. Sí. Antes vemos y que acá también cuando seguís pensando, decís, ¿es un fantasma? ¿No es un fantasma el japonés? Porque ves como la previa del ritual del japonés, ¿no? De que va al mercado, compra los pollos negros, se toma el bondi. Como que es demasiado terrenal para decir es el diablo. Digo, ¿puede ser tan malo o es alguien que va a hacer un hechizo para proteger al pueblo? Todavía ahí somos completamente ignorantes. Sí. Y acá, bueno, lo que yo había dicho antes, que la película está editada adrede para que uno piense que lo que está haciendo el chamán afecta al japonés, pero en realidad están haciendo dos rituales distintos. De hecho, el japonés, esto sí es muy explícito, vos ves la foto que tiene en su ritual, que es justamente este hombre que era el que lo había descubierto, que se había golpeado la cabeza, que después muere. Muere, creo que ahogado, no me acuerdo cómo. Y lo que uno piensa que está haciendo el chamán es atacar No, le cae un rayo al... No, pero ese no muere después. Tabaje queda quemado en el hospital porque había tomado el agua tónica, no sé qué. Pero bueno, quemado está. Entonces la película, como digo, te hace creer que lo que está haciendo es haciendo un ritual para debilitar al japonés, y porque también vos ves que el japonés se empieza a retorcer, pero en realidad lo que está haciendo el ritual del chamán es romper las barreras de la protección de la mujer de blanco en la casa de Gonju. Y hasta acá todavía no sabíamos que esa mujer era un fantasma, ¿no? Tampoco podía ser un testigo, alguien que había perdido a toda su familia y que estaba queriendo reconstruir, y que por ahí también tenía conocimiento, por ahí otra chamán, ¿no? Pero una chamán del bien, porque no había indicios todavía de que podía ser una entidad maligna esta Mago Hamlet. No, de hecho no aparece mucho, pero lo que después nos queda un poco claro que lo que está haciendo el chamán es primero, el japonés o el esteño es de alguna manera como que zombificar a este personaje, y después lo que vas a ver es casi como trasladar a mí me gusta pensar que el japonés tiene adentro al espíritu, pero como que hay una especie de, no sé si coexistencia o parasitación, porque en un momento él pone su mente en la mente de zombie, y la mente de este zombie o alien en el cuerpo del japonés, porque sería como alguien que está poseído, que está generalmente poseído y que tiene como estos intervalos lúcidos, ¿no? Como que vuelve porque es un cuerpo de una persona que vive, ¿no? Y que está poseído por esta entidad que después, bueno, se transforma en esa criatura que vemos al final en la cueva. Pero detengamos que me encantaría en lo visual de este choque de hechizos, de rituales, que es impresionante. Tenemos al japonés haciendo estos cánticos que calculo que serán en japonés, pero no entiendo ninguno de los dos idiomas, degollando las gallinas negras, y después el de chamán, que es fabuloso, que está revoleando espadas, cortando carne ahí, carne, los tambores de fondo, que justo ahora este sábado voy a ver un grupo muy conocido acá en Argentina, que es La Bomba del Tiempo, que son como 30 percusionistas en escenario, que te genera como este espíritu tribal, de primitivo, y que en esa escena es eso, ¿no? Como que te despierta esa cosa como antigua y profunda del hombre neandertal.
y la mitad tiene unos tótems que que los va cercenando con machete, después que lo termina de demoler al tótem y los apuñala con clavos como si fuesen estacas. O sea, el chamán, el que yo digo es el Baksu, es visualmente y hasta y sonoramente claro, y es algo que como que no como que me imagino que así se digo, o sea, si vas y ahí es cuando dije, bueno, para no puede ser tan chata porque también la puesta en escena, digo, o es un gran showman que puede ser, pero entiendo que le cobre lo que le cobre, porque también como que requiere mucha utilería, traer al equipo de percusión, las espadas, como saltan las chispas, es hasta digo, por lo menos ponerle que no funcionó, te viste en primera fila un show de primeras. Exacto. Pero lo más importante de esto es que el ritual, cuando empieza a tener un efecto, que uno piensa que está teniendo un efecto positivo en el sentido que está lastimando a Eugene, pero al demonio. Pero se supone que está expulsando al demonio, pero lo que termina ocurriendo es que, si querés, ciertamente positivo para la familia, es que interrumpen el ritual, porque el real ritual era justamente para debilitar y facilitar la entrada al demonio, pero como lo interrumpen, queda ahí. Claro, porque Hyojin, y acá entramos en lógica del exorcista, que no sabe quién es el que está hablando, si es la niña o el demonio que la tiene poseída, empieza a pedir clemencia, como frená y uno, viste, tenés una niña de no sé cuánto tiene, 7 años, 8 años, pidiendo clemencia y que además se le está contorsionando todo el cuerpo, y ya habíamos visto mucha escena que como el último paso de la zombificación es que se les quiebra la espalda, ¿no? Y que se le saltan todas las vértebras, y verlo de una niña muy dura, y ahí John Woo toma la decisión de tira los tambores, frena toda la parafernalia. Sí, y bueno, entonces al frenar eso como que sigue extendiendo la posible protección que tiene la mujer de blanco, y bueno, lo que ocurre, obviamente es una película larga, pero para ya entrar al no último tercio, pero más el último arco. El último arco. La puedes dividir en capítulos. Sí, que es lo más importante para mí, que bueno, cuando ya agarra como esta turba de amigos, el que tiene el restaurante, ¿viste? Van con... Yo sabía lo que pensé, el capítulo de los Simpsons de cuando va a demoler la casa de Burlesque, que va todo Springfield a ver el prostíbulo. Sí, además. Digo, bueno, es el pueblo, como digo, y digo, se van a equivocar, eso es que el tipo es bueno. Pero bueno, pues agarran el palo, uno tiene una motosierra, es como toda una cosa... cosas también muy rurales, ¿no? Sí, bueno. No quiero tener flashes de Vietnam de Daredevil, porque ahí nos peleamos, pero tenía la voz. ¿Daredevil es Kim Bok-nam? Kim Bok-nam. Hubo un capítulo que nos peleamos. No peleamos, discutimos. Teníamos visiones muy distintas sobre el sobreanálisis de la película. Pero bueno, que se la recomendamos también. Sí, ampliamente recomendada. Entonces, bueno, lo que ocurre es que lo empiezan a perseguir, lo encuentran en las montañas, acá es donde aparece este zombie, y que aparentemente intercambian almas o lo que sea, porque vemos que el cuerpo del extraño tiene miedo, está corriendo. Ahí empieza a aparecer de fondo la mujer de blanco, víctima, ¿no? Más que... No, está siendo perseguido por una patota. Y también aparece de fondo la mujer de blanco, y claramente está ¿viste? Encuadrado de forma tal que el japonés, el extraño o el demonio le tiene miedo a los poderes de esta mujer, porque la mira y tiene miedo y va corriendo. Bueno, y toda esta persecución, que es un poco larga, no va al caso de lo que queremos, pero termina en un precipicio con un accidente que en realidad no sería el pecado que va a cometer Gonju, pero sí, si querés, él, bueno, frente a una acción literalmente azarosa o accidental, ¿qué decisión tomás, ¿no? Y acá empieza un poco, si querés, ¿qué sería? Como la brújula moral más judeocristiana, de que es, bueno, uno podría decir, lo atropellé y fue un error, pero toman una decisión que es abandonar. Sí. No, más que abandonar. Es ocultar el cuerpo. Acá expliquemos un poco mejor el contexto, ¿no? Porque
tenemos esta persecución en el acantilado, el japonés se escapa, ellos se dan por hecho como que se escapó el japonés, se toman la camioneta, está lloviendo, tenemos esta persecución de la mujer de blanco al japonés, que ahí sí ya la vemos como una entidad, ¿no? Sabemos cuáles son mirando sus de intenciones, fondo. sí, y como acechante también, ¿no? Y algo que también notaba que debe tener una inspiración en Evil Dead, que además justo la discutimos la vez pasada. Muchas escenas te lo muestran el japonés solo, lo vemos también como que son, viste, cámaras desde lejos o como que hay algo que lo está mirando desde el bosque, que es muy esa toma de Sam Raimi de Evil Dead. Y bueno, tenemos esta persecución, los campesinos se vuelven en la camioneta y lo terminan atropellando, que te da a entender como que le empujó la mujer de blanco. Y acá, ¿qué es la decisión? De decir, bueno, fue un accidente, o como decís vos, bueno, además, un accidente, a ocultarlo. Un accidente en un pueblo chico, medio xenófobo, nadie iba a hacer mucho problema. No. Pero bueno. No, además, eso, están en la camioneta, en la ruta, en mitad de la lluvia, al lado del acantilado, bueno, ese accidente, salió el japonés y no lo llevamos puesto. Y acá es donde habíamos dicho al principio, cuando estamos hablando antes, que esto da lugar a lo que en una película más tradicional hollywoodense hubiese terminado acá. Si bien puede ser medio anticlimático que lo hayan atropellado, pero sí, porque de repente mejora la hija, se abrazan, faltaban los créditos, pero todavía quedaba como media hora. Y acá es donde el problema es que este pecado va a tener una importancia. Este pecado que termina realizando la turba va de alguna manera debilitar la protección, porque yo me interpreto más que tendría que haber una especie de pureza en el accionar para que pueda funcionar la protección que ahora vamos a entender, y que es por eso que después lo van a, comillas, obligar a tener una prueba de fe que no la va a poder cumplir. Pero lo importante acá que vuelve a aparecer el chamán que va a la casa del... Claro, porque se traslada toda la acción para este arco final a la casa, ¿no? Sí, sí. Y que no es una casa, sino es como estas... Como dijimos, ¿no? Como que viven muchos en comunidad y una arquitectura muy tradicional, sí, muy tradicional. Oriental, muy atractiva para como escenario de la batalla final, si lo queremos poner así. Y acá es donde, si ya empezamos a ver a la mujer del blanco como una entidad paranormal, sin ajena todavía, en una balanza esquemática. De hecho, que ya está terminando, pero se mantienen ahí la duda. Pero es porque arranca el chamán de nuevo con su swag, ¿no? con su cancherismo, y empieza a sangrar la nariz de a poco, después ya a nivel y vomitarlo, neutraliza en 2 minutos. Y desde como una especie de puerta medio oscura sale la mujer de blanco mirándolo y le dice como, salí de acá, no tenés nada que hacer acá. Y acá donde de nuevo no tenés tantos elementos para como taxativamente decir es buena, todavía no los tenés. Porque acá donde vos estás esperando el twist del twist. Yo en una película coreana yo siempre espero el segundo twist porque va a aparecer. Ya tuvimos el... Y vos sos un experto en K-horror y también en revenge coreano. Entonces estamos esperando eso y bueno, se lo ve profundamente asustado al chamán, que es un intermediario, no tiene el mismo nivel de poder que lo que sería el japonés, que sí es una figura literalmente contrapuesta a la mujer de blanco. Entonces, lo que sabemos acá, el japonés está muerto. Sí, el japonés está muerto. Entonces, bueno, se va muy asustado en su camioneta, y ahí es donde empieza a ver también otra referencia bíblica, como estas ¿cómo dicen? ¿Langostas son? Sí, yo pensé que eran mariposas, pero sí tiene vamos ya más atrás al Viejo Testamento, ¿no? Las plagas. Sí. Arranca la película con plagas, ¿no? Porque esto, hay plagas, los psicóticos serían una especie de plaga también. Hay plagas, hay cabras, todos los elementos están ahí. Y acá donde uno podría pensar que si esas plagas no son capaces el japonés, como diciéndole, no te vayas, porque no tiene sentido que sea la mujer de blanco. Porque justamente él se quería ir, pero no tenemos. La película no tiene respuestas para nada prácticamente, pero acá es donde viene todo lo que el pobre Gonju sufrió durante la película,
que es ya está Tironeo, sí. tironeo está sobreseído, y acá viene el tironeo más explícito, que es el chamán diciéndole que la mujer de blanco es el mal, que él se confundió, y que el japonés era literalmente un chamán bueno, y la mujer de blanco diciéndole no, el chamán está confabulado con el Acá japonés. tenemos una especie de spaghetti western mexican standoff, tenemos estas tres fuerzas: chamán, el japonés que vuelve a entrar en escena, y la mujer de blanco, que la verdad que si te pones en los zapatos de Jong-woo, la verdad que confiar en ella es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, habían tenido un primer encuentro donde ella le estaba tirando piedras y ahora se le aparece en la casa diciéndole que es una fuerza protectora. O sea, mostrame los papeles. Porque... En este momento, que es algo muy interesante y distinto que hace la película, es que básicamente hay dos acciones en paralelo, con dos personajes al mismo tiempo. Bueno, en paralelo. Tenemos el cura en pasante que va con resguardado por su fe se supone a esta caverna que encuentra, que estaba cerca de la casa del japonés. Va a la fuente. Y por el otro lado tenemos a Gonju en su casa, y que se encuentra con la mujer de blanco, y la mujer de blanco le dice: yo puse una protección, en realidad es como una trampa en tu casa, que es el muérdago, y yo necesito que el demonio poseído dentro de tu hija vaya y como que quede encerrado, o que no sé, de alguna manera yo lo pueda purificar. Lo que yo necesito es que esperes que el gallo cante 3 veces, igualmente como pasó con Pedro, ¿no? Que me dijo: vas a negarme 3 veces antes que me vas a... Claro, acá lo recomiende en la parábola de la historia de Pedro, era: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Acá el gallo tenía que cantar 3 veces, sí, como para que se cerrara ese círculo protector. Acá aclaremos también que si Hyo-jin, la hija de Jong-woo, estaba en fase 4 antes, acá está en fase 18. No, porque acá lo que pasa es, como estás en una película coreana, ya ni siquiera es que son sobrenaturales. Tienen armas, o sea, no hay mucho más. Entonces, bueno, acá hay... es la parte más explícita, que es una crisis de fe y de toma de decisión. De toma de decisión y de literalmente una prueba de fe que se le hace, que es lo que bien dijiste vos: es tenés que creer en lo que no viste, contra la versión de lo que vos viste, que sería el chamán, que es lo conocido, ya conoces al chamán, mientras una mujer que vos ves que tiene, por ejemplo, ha tenido la campera de una víctima pasada, porque ella toma las partes de las víctimas. Ves que tenía el broche de la hija, pero también lo que hace... ahora que conocemos la historia de Mago Hamlet, sabemos que era con objetivo protector, pero nosotros no lo sabía hasta después de ver la película. No fue a la clase de teología, ¿no? Cuando de teología chamánica. Que era el chico, y entonces, bueno, espera. Es hermosa, es muy rica, te juro, empecé a indagar cada vez más, y es un mundo muy interesante. Entonces canta 2 veces el gallo, y a la tercera... Antes de la tercera, que en el medio también lo llama el chamán para hacerle, porque hay mucha pelea psicológica en la película en general, no solo en esta parte. Le dice: no, ella, no le creas, y termina no creyéndole. Y además que la mujer de blanco le dice: no es solo que antes necesito este tiempo, lo del gallo, para que se cierre el círculo protector. Digo, si vos te vas antes de muere toda tu familia. Muere todo, y vos también. Sí, o sea, sí. Y se le dice explícitamente, o sea, créeme que los voy a salvar. Y algo interesante que tiene la película, que a ver, no lo puedo, si querés terminar de poner en palabras, es como que las fuerzas juegan casi como en el mismo plano, ¿viste? Del judeocristianismo, que es con el libre albedrío, porque juegan con influencias, pero no se meten literalmente o sea, la mujer de blanco, si tuviese los poderes, podría decir: quédate acá. Ella, viste, con Constantine, que dice, te pueden susurrar en la cabeza, pero no te pueden direccionar. Vos tenés que tomar tu decisión, y él la toma. Pero bueno, pero también a la vez hay que pensar que está luchando con otra fuerza, sí. ¿no? Que vendría a ser el mal. Uh-huh. Tampoco podemos decir que
representa el bien total. La protección más esta idea de la naturaleza. A mí me gusta más la idea de que hubo una fuerza extraña que tiene una agenda y ella protege este lugar, ¿no? Y acá es donde llega la parte más Yurei barra Onriesco, que hay un plano donde se la ve casi translúcida, blanca, pálida, cuando lo agarra, que esa es la parte más donde más se involucra. Ella dice, no vayas. Y ahí es cuando él la ve y ve que es un fantasma. Y que para acá los que no escucharon ninguno de nuestros episodios dedicados a J-Horror, estamos hablando de Yurei y Onryo, de fantasmas japoneses, del folclore japonés. Sí, obviamente esos son japoneses, pero calculo que deben ser en Corea de tener muy parecido. Y ahí es donde él se asusta, porque ve el fantasma, ve el broche de la hija, hace 2 más 2 y no le da 4, le da 3,9 y va hacia la casa. Y ahí vemos como el muérdago se empieza a volverse pequeñas caravelas. Caravelas. Y acá es donde eso es lo que me fue a la mente. Nos queda claro que como que ella ya tuvo estas pruebas con otras familias, y no sé si todas, pero por lo menos las 12 que murieron no tuvieron la fuerza de creencia, de voluntad, de lo que sea, para aguantar. La película acá, yo no sé si es un plot hole o qué, a mí no me da la frecuencia de que entre que él va y cruza la puerta, la hija mata a 2 personas en 7 pasos, porque... no es la hija, sino es un demonio. Pero uno podría pensar si él se hubiese quedado a la tercera, si la hija hubiese matado o no, porque no te queda muy claro cuánto tiempo pasa. Porque cuando entra a la casa está hecha mierda, está ensangrentada por todos lados. Bueno, son estos cuadros de polvo, estas escenas de crimen de la sangre desperdigada por todo. Bueno, hablamos de Tarantino, es ese tipo de sangre en todos lados, ¿no? Es la brutalidad de una masacre. Sí, entonces tenemos, como yo había dicho al principio, dos personajes que son antagónicos en su representación. Una persona con crisis de fe que toma una decisión errónea y tiene una consecuencia, y tenemos a una persona con sobrecreencia, un fanático religioso, no tanto en el sentido de como de profesar y de querer convertir, pero sí muy creyente, obviamente porque está iniciándose, que va a la boca del demonio, a la boca del lobo, y le dice: sé que sos el demonio, mostrame tu verdadera forma, y así te voy a dejar libre, te voy a dejar de molestar. Y voy a creer lo que me digas que tengo que creer también, ¿no? Como medio como entregado y creyendo que por la mera voluntad. Y el demonio le dice: bueno, vos querés, jugamos a Santo Tomás, querés ver, acá están los estigmas, que no me hace Jesucristo tener los estigmas de la cruz. Y después se transforma en esta bestia que el diseño me encantó, ¿no? Que a veces además escondía las facciones del rostro de él en la cámara fotográfica, que es de las antiguas, que estéticamente es muy bueno ese juego, que vos querés ver el rostro y que tardan, ¿no? En mostrarte al japonés en su versión demonio. Sí. Un segundito antes, hay una risa malévola que creo que debe ser la más malévola que he visto en mucho tiempo. Y cuando se convierte, yo lo vi muy parecido a los Oni, ¿viste? Como los demonios japoneses. Oni, que son los demonios japoneses, ¿viste? Como en Dragon Ball, el rojo, porque tiene 3 cuernos, además tiene un cuerno en el medio, peludo, casi que medio faunesco. Y es esta... Sí, es bien sátiro, ¿no? Sí. Podría ser el laberinto del fauno. Y entonces se ríe y le dice como, está bien. ¿Y quién dijo que vos te vas a poder ir? O sea, no tenés la potestad de irte no está en vos. Y ahí es cuando le continúa sacando las fotos, que se supone que sería la parte final del ritual, es lo que quiere hacer. Y que vos mencionaste Dark and the Wicked, que tenía esta frase que era también muy genial, que al diablo no le importa si crees o no crees. Sí. ¿No? O sea, tiene la fuerza para el mal, y acá estás en presencia del mayor de los demonios. Creo que las mejores, con el duelo de hechizos entre chamán y japonés, la escena del pasante de cura en la cueva con el demonio y tenés de nuevo estos 2 personajes que son antagónicos en el sentido de uno muy creyente y el otro con crisis de fe, y los 2 que terminan teniendo finales desafortunados. No me queda claro si el pasante de cura muere o queda como catatónico, porque tampoco los mata.
si te fijas, todos terminan vivos. Pero le dice, pero... no vas a salir, se le ríe como diciendo, vos crees que, o sea, depende de vos, que vos me estás dejando a mí en libertad, vos acá entraste tipo, you're in my domain, ¿no? Sí, como entró, no, estás en mi territorio, también es como que juega un poco como que al entrar en esa cueva entra otra realidad también, ¿no? Como que tiene otras reglas. Como que acá ya los... ¿cómo es esto? Me salen los panfletos, pero eso viene de los talismanes. Eso, los talismanes de papel y los sellos, acá, y los crucifijos mucho menos. Acá ya entraste en mi territorio y no vas a salir nunca más de acá. No, y bueno, la película termina con obviamente la otra parte que es Gonju era, el policía. Sí, Jong-woo. Jong-woo, perdón. Con su familia, bueno, muerta. Y él, que esto me había olvidado cuando dijimos al principio, que bueno, Gok-seon, además de ser el nombre de la película, es literalmente el sonido del sollozo por la... Mourn, ¿cómo es? Como por... Sí, como el lamento. Sí, como lamentar la muerte de una persona, que básicamente... el duelo. Pero como el mourning. Mourning, eso. Sí, me sale, como la desolación de la pérdida. De la pérdida, y básicamente el ruido que termina haciendo... Porque termina como, viste, hablando muy en voz baja. El policía no muere, pero para mí, metafóricamente, como que queda sin alma, queda completamente vacío, y ahí es donde justo termina la película, que corte a negro, ¿no? Y vos te quedás ahí como recalculando. Claro, yo no sabía el significado porque Gokseon también es el pueblo, sí. ¿no? Es la región, pero bueno, pero tiene que ver también con, ¿no? Como el cántico, que tiene mucho que ver con los shamanísticos, y hasta mismo las plegarias, ¿no? Porque el cristianismo en los exorcismos también tiene como cánticos a través de las oraciones para liberar a las bueno, y en inglés yo creo que The Wailing debe ser esto. The Wailing creo que es esto, es como un sollozo el nombre que tiene en inglés, y bueno, después tiene cada nombre distinto. El llamado del diablo. El llamado del diablo, un extraño. Y algo que ya que era lo último a tocar, que también es interesante con el tema de que todo este camino hacia la locura de Jong-woo, que ¿no? Como que vos hablaste del tema de los pecados, ¿no? Como el que estaba pagando el pecado por, de alguna manera, atacar al japonés. Pero él dice, pero lo de mi hija arrancó mucho antes. Y acá volvemos, ¿no? Al tema de que es al final, ¿no? Como que el diablo salió a pescar y te pescó vos y no había nada personal. Y después vos pasó todo esto en el derrotero en la mitad, de que vos empezaste a apuntar justo contra la que era verdaderamente la fuente del problema. Sí. Pero fuiste un pescado más del océano. Lo único que uno podría ver dentro de las reglas de la película es que al haber hecho ese crimen, que uno, a ver, no sé, las reglas de si pecas contra técnicamente el diablo es un pecado, no se sabe, pero lo que yo había interpretado es que al haber, porque la mujer de blanco le dice, el padre de la niña, o sea, él pecó en este pecado y por eso tiene que, para mí, expiar ese pecado, y la expiación era esta prueba de fe de quedarse los tres cantos del gallo, y como no lo hace, bueno, pasa todo el resto. Sí, que es un poco, y se me viene ahora a la cabeza con todas las parábolas que metimos bíblicas, que tocamos todo, ¿no? De la piedra, los estigmas, el gallo, pero ahora me voy más atrás también de vuelta del Antiguo Testamento, que es Abraham con el hijo, ¿no? Que es como que Dios le pide sacrificar a su hijo y te lo pidió Dios y lo tenés que hacer, y bueno, y a último momento Dios frena el puñal de Abraham para que no matara al hijo, y esa fue la prueba de fe que lo expió. Y acá era un poco eso, ¿no? Está tu hija endemoniada y que está por aniquilar a tu familia, vos tenés que creer que yo los voy a proteger, pero bueno, tenés que convivir con esa realidad de que no sabes qué es lo que está pasando en esa habitación, y que por la sola fe tenés que confiar en que yo la voy a salvar. Y él falla.
Sí, falla, pero porque también acá la película que es... Porque piensa racionalmente, obviamente. Sí, no, pero también parte de la película que habla del sistema de las creencias es que primero no hay ningún sistema de creencias religioso, ¿no? Que tenga toda la respuesta, porque no hay preguntas sin respuesta. Acá convive todo este cristianismo, budismo, chamanismo, y es parte hasta mismo como que se inventa una nueva religión, el director, a partir de lo que toma de cada una. Entonces, bueno, es que, o sea, los sistemas de creencias básicamente están desarrollados casi sacando las instituciones, pero digo, o sea, ¿cuál es la razón de ser? Es para darnos algún orden y estructura en un mundo inestructurado, porque no hay una estructura en el mundo, es caos. Entonces, bueno, uno busca patrones donde puede para tratar de apaciguar este nivel de impotencia que tendríamos, ¿no? Casi terror cósmico. Y él la debería haber encontrado en algo que se le cruzó por el camino y que no pudo, porque su temor a lo desconocido le ganó el esperar. Y yo creo que también juegan un poco con esta, si querés, casi de paranoia, que tenés que escuchar los tres cantos. Canta uno. Vos no sabés qué pasa en los terceros, canta dos. Como que viste, es casi como un timer que va, porque en realidad podría haber esperado los tres y que no pasaba nada, pero bueno, va por lo conocido. No, y que cae también, ¿no? Como cae en el medio de esta lucha de poder de tres fuerzas incomprensibles, ¿no? Sí. Y entonces es, o sea, casi que es medio tatetí. Sí. ¿Viste? ¿Cuál elijo? ¿Por qué el japonés? Ahora el chamán me dice que el japonés es bueno. Al chamán además ya le pagué. Arrancó tirándome piedras y ahora se me aparece en la casa y me dice que me está protegiendo y que en realidad ella además roba, ¿viste? Lo mismo que hacía el japonés y le encontró, ¿viste? Cada objeto. No, y además la ves translúcida, la ves literalmente siendo un fantasma, y al chamán, hasta donde vos viste, era un hombre. Después nos queda, bueno, con el final, que es el final de la película, que es el chamán yendo a la casa a sacarle la foto para capturar o el trofeo o literalmente el alma de esta familia, y ahí es donde se nos muestra que las fotos que aparentemente habían sido quemadas, que lo mencionamos antes, no fueron quemadas, sino que, no sé, se las habían dado al chamán, y están todas estas víctimas, y casi como que uno diría, bueno, vamos al siguiente pueblo. Y de vuelta a empezar otra vez, sí, ¿no? con otra mujer de blanco, en otra pelea, sí, como otra lucha de poderes. O mismo que es la misma entidad que está, ¿viste? Materializada en todo. Es esto, de vuelta, el mago Hamlet es el río, vive en los pozos de agua, es la naturaleza, es lo que te quiere conectar con lo más terrenal del pueblo, que tiene problemas ya de citadinos, ¿no? ¿Viste? De delincuencia. Delincuencia, digo, esta plaga podría representar eso, ¿no? Como, ¿viste? El mal que se presenta en la sociedad y las estructuras sociales que van creciendo, ¿no? Y que van dejando de lado la vida pacífica, más tradicional, más conectada con los elementos y la tierra. Tal cual, sí. Así que bueno, eso nos llevó 1 horita y media, casi un poco menos, pero una película de 2 horas 36 que para mí es una eternidad, pero que la disfruté mucho, y además me encantó haberla visto después de haber visto Evil Dead Rise, que discutimos en el episodio pasado, que un poco continúa este tema de las posesiones demoníacas y bueno, la convivencia con las ánimas y las entidades que no podemos comprender. Así que eso fue Gokseong o The Wailing, discutiendo acá en el invernadero, película de Na Hong Jin, que ahora me dieron ganas de ver toda su filmografía. Ale, ¿nos recordás las redes? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror, y obviamente en Spotify como el Invernadero Horror Podcast. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio acá después de haber dejado el hiatus de 2 semanas y continuando la segunda parte de esta tercera temporada. Los esperamos para la próxima con mucho más terror. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Hasta la próxima. Chao. Chao.